Curso de lectura y escritura en el contexto digital. Clase 1. Lectura y escritura en el contexto digital. Conceptos básicos. ¿Cuántos libros está leyendo actualmente? ¿Cuántos libros ha leído en el último mes? ¿Cuántos libros ha leído en el último año? ¿Cuántos libros ha leído en toda su vida? Es una pregunta interesante. ¿Cuántos libros se puede leer en una vida? Si la respuesta a estas preguntas son cifras bajas o nulas, a lo mejor no es su culpa. Hay variables que influyen en esto, como los intereses personales, el presupuesto, el tiempo disponible y el tipo de libros. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Lo primero que deberíamos ver para encaminarnos en el mundo de la lectura y la escritura en el contexto digital son los conceptos básicos de la comprensión lectora y la expresión escrita. ¿Cuál es la diferencia entre lectura tradicional versus lectura digital? A diferencia de la lectura y escritura tradicional, que son lineales y secuenciales, la lectura y escritura digital tienden a ser más fragmentadas y no lineales. En un libro impreso seguimos una estructura clara de principio a fin. En el entorno digital a menudo navegamos a través de hipervínculos y contenido interactivo, lo que puede alterar nuestra comprensión y retención de la información. ¿Cuál es la estructura de un libro? Un libro impreso ofrece una experiencia distinta. Es lo más importante en el camino de la comprensión lectora, hacer amistad con el libro. Hacer amistad con el libro es mirarlo detalladamente desde las partes preliminares, tapas, pastas o carátulas. Las tapas o pastas o carátulas son las partes externas del libro y por lo tanto las más visibles. Lea el título. Al leer el título está comenzando realmente a comprender el propósito del autor y la clave del mensaje. El título significa la primera conexión con el autor. El título es su pensamiento comprimido y contenido. Es la oportunidad de descubrir el tema, de ordenar el pensamiento crítico para el contenido. El nombre del autor. Propóngase recordarlo. Él es quien se va a comunicar con el lector a través de cada página. En las cubiertas, el lector puede encontrar información como comentarios acerca del libro, del autor, subtítulos, ilustraciones, listado del libro del mismo autor, etc. En las solapas encontramos comentarios acerca del libro, datos bibliográficos del autor. La portada es una de las primeras páginas, trae información como el año de impresión, país, editorial. Es bueno saber estos datos para verificar si hay versiones más actualizadas. En el reverso del libro encontramos también la fecha de publicación, el título original, número de ediciones, la ciudad, etc. La introducción, el prefacio, prólogo son la entrada a la lectura. En la introducción encontramos aspectos muy importantes para comprender y evaluar el libro. El plan general, los propósitos, las razones, la posición, los criterios, etc. Nos da una visión de todo el libro, algo que nos sirve para prepararnos para la lectura. La tabla de contenidos debe estar organizada jerárquicamente, los temas correspondiendo coherentemente con el tema del libro. La tabla de contenido es uno de los instrumentos más valiosos para leer mejor. Indica los puntos fundamentales, las divisiones principales y secundarias del libro. Facilita determinar cómo leer y en qué orden. Nos ayuda a reconocer datos o ideas para solucionar problemas específicos, etc. Entonces, la recomendación es siempre mirar la tabla de contenido y reflexionar sobre los temas centrales, la relación entre las partes principales y las partes secundarias, planear qué leer, cómo leer y en qué orden leer. Esto permite una lectura secuencial y fragmentada en unidades, capítulos, subtítulos, párrafos y oraciones. Lea. Laboratorio experiencial para el aprendizaje. ¿Cómo es la lectura en el contexto digital? Si en la lectura tradicional hablamos de una estructura lineal y vertical, en la lectura digital podríamos hablar de lectura horizontal. Si miramos una página web, una plataforma de noticias, un artículo en línea, nos daremos cuenta que hay más elementos que llaman la atención del lector. Esos elementos se llaman multimedia, que es la integración de otros formatos dentro de los contenidos textuales, que incluyen imágenes, videos, sonidos, gráficas, etc. Por otro lado, hablamos de lectura no lineal o secuencial. Debido a los hipervínculos normalmente aparecen en los textos digitales de azul, se mezclan con la lectura y llevan al lector a otras páginas en donde amplían información. El contenido en los contextos digitales sigue la idea de mantener al usuario conectado en el mayor tiempo posible.
Por eso la integración de multimedia y de hipervínculos, además, la forma de presentar la información es frecuente el uso de la pirámide invertida. Los libros digitales, también conocidos como ebooks o libros electrónicos, son versiones digitales de libros que se pueden leer en dispositivos electrónicos como lectores o ebooks, tabletas, computadoras y teléfonos inteligentes. Al ser versiones electrónicas de los libros impresos, las características de estudio y de familiarización es igual, pero muchas veces las plataformas de lectura tienen experiencias de lecturas tradicionales como la toma de apuntes, subrayar ideas importantes, consultar términos importantes, puede personalizar la lectura ajustando el tamaño de la fuente, estilo y fondo de la pantalla. Además, tiene herramientas de accesibilidad para personas con discapacidades visuales. La escritura digital, por otro lado, Se refiere a la creación y edición de texto utilizando herramientas digitales. Eso abarca textos académicos hasta correos electrónicos y posts en redes sociales, hasta crear documentos y colaborar en plataformas digitales. En conclusión, los medios digitales tienen sus ventajas y desventajas, así como los libros impresos. Ambos tienen el mismo propósito comunicativo y cada uno necesita dinámicas particulares que se pueden aprovechar. Un profesional hoy en día con tanta información que viaja en las redes debe desarrollar habilidades comunicativas para poder ir a la vanguardia y al ritmo de la información.